Muy buenas tardes para todos desde el programa de la Maestría en Derecho Procesal Politécnico Gran Colombiano. Les damos la bienvenida a este espacio que es una masterclass. Recordemos todos que las masterclass son espacios de intercambio académico extracurricular que no se aborda necesariamente lo que está contenido en el currículo del programa, sino que pues nos permite profundizar, generar espacios prácticos netamente sobre temas que son relativos al derecho procesal, pero que también tienen una connotación a nivel internacional o a nivel en las tecnologías o en otras disciplinas multidisciplinares, interdisciplinares. Y es por esta razón que hoy nos está acompañando un invitado muy especial, el doctor Andrei Ulate Marchena desde Costa Rica. Pero antes de darle la palabra al doctor Andrei y antes de presentarlo, le doy la palabra a nuestra querida directora de la Escuela de Derecho y Gobierno, la doctora Nayibe Paola Jiménez. Doctora. Hola, profe Lini, muy buenas tardes, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Desde la Maestría en Derecho Procesal, pues queremos agradecer su participación en esta gran masterclass. A la profe Lina, muchísimas gracias por organizar este gran espacio que está pensado para que, como lo decíamos al inicio o en la inducción, que podamos reflexionar, pero también que podamos comprender cómo es que de forma práctica estas herramientas de la inteligencia artificial han venido transformando el ejercicio del derecho. Por supuesto, nos honra gratamente contar con la participación del doctor Andrei Ulate, quien desde Costa Rica pues, nos acompaña para compartir esa gran experiencia con la que cuenta, esa gran visión sobre los retos y las oportunidades que representa el uso de la inteligencia artificial, algunas herramientas muy particulares de cara al litigio, al análisis documental, a la gestión de casos y a toda la función judicial que es tan importante y que por supuesto nosotros nos encontramos en esta maestría revisando, analizando. Agradecemos la presencia de nuestros estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a cada una de las personas que se conectan, porque con este interés nosotros vamos moviendo y movilizando esa innovación jurídica, vamos revisando esos nuevos escenarios que nos va exigiendo la nueva práctica procesal contemporánea. Así que esperamos que este encuentro sea un espacio muy dinámico, que sea útil, que sea muy enriquecedor para todos nosotros y que nos permita seguir construyendo una mirada crítica al respecto de este uso de la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos a este gran espacio. Gracias, profe Lina. Bueno, entonces, como ya lo dice nuestra querida directora, muchas gracias, doctora, por el saludo y por la intervención. Pues hoy tenemos en este espacio de masterclass el honor de contar con el doctor Andrei Ulate. El doctor viene de Costa Rica, él es abogado, notario, está especializado en derecho corporativo, inteligencia artificial y tecnología legal. Adicional a esto, cuenta con un máster en derecho empresarial y también pues funge como profesor, conferencista en otros escenarios académicos y es uno de los autores del libro Derecho en tiempos de inteligencia artificial del grupo editorial Tirante. Ha participado como penalista experto en cumbres de inteligencia artificial jurídica. Entonces, ahora sí, mi querido doctor Ulate, el aula es suya, el espacio académico para que lo podamos escuchar y compartir con usted está abierto y bienvenido a esta casa de estudio. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Igualmente, a Nayibe. De verdad que para mí es, bueno, súper emocionante estar por acá, la invitación. Cuando me lo propusiste, la verdad es que no lo pensé mucho, Lina. Tenía un poco la agenda llena de charlas de justamente esto, inteligencia artificial, pero de verdad que creo que esta es una de las clases virtuales en las que más tengo gente conectada y bueno, eso me emociona muchísimo. Sin más por el momento y con demasiado contenido que tenemos por delante y en aproximadamente unos 40-45 minutos espero poder abordarlo todo. Damos inicio a esta masterclass. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por estar por acá, por el interés y pues por mantener esta actualización constante en estas herramientas tan innovadoras y que tenemos que sacarles el mejor provecho de la forma pues, más ética y más útil posible. Así que empecemos con esta masterclass.
de lo que vendría siendo Notebook y Gemini aplicado en el litigio, estrategias prácticas para ir pues aterrizando y navegando un poquito sobre cómo podríamos sacarle mejor de los provechos a esto. Es que empecemos con un poquito de introducción a inteligencia artificial. Vamos a ver casos prácticos, vamos a ver literalmente videos, pantallazos de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial y un poco de la parte introductoria, porque no me lo podía saltar, porque no quería irme directamente a la práctica sin que entendieran algunos conceptos básicos que no necesariamente solo son solo teoría, sino que también son conceptos que hay que manejar por lo menos en temas de inteligencia artificial. Entonces, damos inicio a esto, que viene siendo la introducción. Es importante que sepamos básicamente estos 4 puntos que son la base, ¿verdad?, de toda inteligencia artificial y por lo menos que desde la práctica jurídica vamos a estar implementando pues bastante y también la idea es entender cuando nos hablan de esto para no estar perdidos, ¿verdad?, en el espacio, dentro de estos conceptos y dentro de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, el prompt lo podemos definir básicamente como cualquier instrucción que le vamos a indicar a la inteligencia artificial. Puede ser una pregunta, puede ser que nos haga un resumen ejecutivo, cualquier instrucción. Cuando hablamos de prompt, básicamente, si lo traducimos al español, lo podemos dar como una instrucción. El sesgo algorítmico viene siendo como la forma en la que una de estas herramientas discrimina. Eso es básicamente tener un sesgo, en el que yo me puedo ir mucho hacia un lado o mucho hacia el otro, empiezo a discriminar, como en el ejemplo que pueden ver en pantalla, es que yo empiece, por ejemplo, a analizar sentencias, jurisprudencia, y entonces empiece a tomar datos y entonces esos datos a mí, por ejemplo, como persona juzgadora, si estoy en la parte del Poder Judicial, en la parte de los tribunales o como litigante también, si me voy a hacer un análisis de la estrategia de mi caso, puedo llegar a tomar decisiones con base a datos que se van inclinando hacia un lado o hacia otro, inclusive puedo tener sesgos de raza, de etnia, de si es masculino o femenino. Eso es básicamente un sesgo dentro de la inteligencia artificial que viene siendo un tipo de discriminación. Cuando hablamos del input, es la instrucción, es similar al prompt, pero es básicamente el punto de partida. Cuando hablamos del input, es el punto de partida de cuando yo genero un input, es la instrucción, que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que es con lo que va a trabajar la inteligencia artificial para generar un nuevo resultado. Y al resultado le llamamos el output, que es más bien lo que sale, es decir, lo que me muestra ya una vez generado la instrucción que yo le estoy brindando. Me lo puedo devolver en un resumen ejecutivo, me lo puedo devolver en un cuadro comparativo o de la forma en la que yo lo solicite. Alucinaciones y riesgo legal. En una de las cumbres jurídicas que di, un abogado llegó y dijo, pero ¿qué es una alucinación? O sea, ¿por qué alguien no me explica qué es esto? Y bueno, la verdad es que sí, yo asumí que podríamos todos saber a qué se refiere una alucinación, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, la alucinación se asemeja a lo que padece el ser humano. ¿Qué pasa cuando alucinamos? Perdemos, digamos que un poco nuestra parte cognitiva, ya no estamos razonando de la mejor forma, puede que estemos delirando y diciendo cosas que no necesariamente son correctas o ni siquiera sean reales. Eso le pasa a un sistema de inteligencia artificial. Lo dice de una forma tan convincente que nos hace creer que es verdad, pero no es así. La alucinación es básicamente eso. Es cuando hay inventos de jurisprudencia, cuando se citan decretos o temas que no vienen al caso, que no aplican y que del todo, pues, si nos fuéramos a verificarlo, podríamos darnos cuenta que no existe o es impreciso. Eso es una alucinación. En cortas palabras, así es la forma práctica de entenderlo, por lo menos desde nuestra profesión jurídica. Casos reales de esto, Mata versus Avianca, por ejemplo, la parte demandante citó jurisprudencia y resulta que el juez se dio cuenta, fue a buscar los casos porque en lo que viene siendo Estados Unidos se aplica el common law, que es muy distinto al derecho civil continental que aplicamos, por ejemplo, los países latinoamericanos. Pero en este caso el juez va y hace una revisión de casos y dice, bueno, ninguno de los casos citados existe. Eso es una alucinación porque la inteligencia artificial nos hizo creer básicamente que los casos eran reales porque nos dio un parafraseo tan increíble que nos convenció. En este punto hago referencia a Sofía, que es una inteligencia artificial jurídica, pero local. Es de Tirán Lo Blanche, que es una editorial pues, que también se encuentra en Colombia, se encuentra en mi país, Costa Rica, y pues en general a nivel de Iberoamérica
es una plataforma bastante fuerte a nivel de bases de datos locales en cada país. Entonces, cuando utilizamos una inteligencia artificial generativa versus una especializada, lo distinto va a ser que la alucinación va a disminuir casi en un 90%. ¿Por qué? Porque las bases están actualizadas. Usualmente, si se necesita una fuente, no va a estar derogada, va a estar, por ejemplo, al día. Eso es básicamente lo que nos viene a dar de beneficio una inteligencia artificial que es especializada en leyes y en la parte jurídica, una inteligencia generativa que tiene bases de datos globales y pues tenemos que estar curando. Curar significa como filtrar o darse cuenta si la información es real o no. Eso es básicamente lo que tenemos que saber de las alucinaciones. Ejemplos reales para que no crean que esto no sucede. Estos son casos que se han dado a nivel principalmente de Estados Unidos y bueno, de otros países, Austria también, ¿verdad? Casos donde abogados citan jurisprudencia que no corresponde. Inclusive, como pueden ver, esta nota por acá que estoy moviendo con el mouse, con el cursor, hay un bufete que cobraba más de $2.000 la hora y resulta que citó jurisprudencia que no correspondía y después tuvieron que enviar un escrito al juzgado, por decirlo de alguna forma, porque eso es en Estados Unidos, entonces digamos que tienen distintos nombres, pero tuvieron que enviar una carta de disculpas indicando que la jurisprudencia que se habían citado, o sea, los casos, no existían y que sin querer no habían revisado la inteligencia artificial. Esto es otro punto aparte, pero bueno, al final la delegación de la supervisión humana como profesionales en derecho, eso no es delegable. Entonces, al final podemos pedir perdón, pero lo hecho está, ¿verdad? Entonces, es un tema que hay que tener cuidado y siempre pues no ser tan confiado, porque es curioso, sabemos que alucina y sabemos que puede llegar a suceder esto, pero no dejan de salir casos, quizás porque confiamos demasiado, quizás porque no supervisamos o quizás puedan haber otro tipo de razonamiento del cual por qué no estamos tomando el suficiente cuidado. Pueden ser muchas razones, pero bueno, los casos están. Espero que después de esta clase ustedes supervisen muy bien todo lo que están revisando con la inteligencia artificial y sobre todo revisen las fuentes para que después no salgan en las noticias, ¿verdad? Y un caso famoso y yo no los tenga que citar en mi próxima masterclass. Ese es un ejemplo de alucinación jurídica. Evidentemente, yo estoy utilizando el código de trabajo de mi país, Costa Rica, pero puede suceder en cualquier jurisdicción, en cualquier país. Al final, por ejemplo, yo le pregunté a la inteligencia artificial que me dijera los requisitos de un contrato de trabajo. Me cita un artículo que no está del todo mal, pero no es lo que yo necesito. El artículo que yo necesito es el que se ve por acá, que es el artículo 24, donde realmente están los requisitos de lo que yo necesito. Esto fue utilizado con ChatGPT en su momento, pero siempre fue un pantallazo que me quedó para pues, demostrar cómo un ejemplo tan sencillo puede llevarnos a equivocarnos. Entonces, aquí lo que me cita es realmente real, o sea, esto sí es tal cual, pero no lo que necesito. Entonces, si yo citara este artículo y digo, hey, aquí están los requisitos, posiblemente yo me esté equivocando y me lo hagan saber si otro colega se diera cuenta o ante un tribunal de justicia. Pasamos al punto 2. Esto era una breve introducción. No quería perderme la posibilidad de poder enseñarles como esta pequeña parte de lo que viene siendo fundamental en la inteligencia artificial, digamos que jurídicamente hablando. Y ahora pasamos al arte de lo que es el legal prompting, es decir, la instrucción desde un punto de vista más legal, más de derecho, más jurídico. ¿Qué es el legal prompting? Es básicamente formular instrucciones, pero de carácter jurídico, para que, digamos que en un contexto adaptado, nos pueda dar respuestas útiles, correctas, un poco más precisas y no tan alucinadas. A diferencia de otras áreas, cuando nosotros prompteamos, cuando damos una instrucción, a nosotros no nos funciona que la inteligencia artificial sea sumamente creativa. ¿Por qué? Porque en el derecho no nos basamos en la creatividad, porque hay muchos aspectos que nos pueden llegar a provocar un error, como por ejemplo la jurisdicción que aplica. Si no limitamos eso, desde el primer momento que vimos el prompt ya empezamos mal. La legislación que pueda llegar a aplicar, si es una ley, si es un reglamento, una circular, un decreto, el tipo de derecho, no es lo mismo que me haga una redacción o un análisis con base al derecho civil continental o con el common law, que es el que se aplica mayoritariamente en países anglosajones. O sea, no, definitivamente no va a ser lo mismo. Contexto jurídico.
evidentemente la inteligencia artificial nunca va a saber cómo contextualizar jurídicamente un problema si no le explicamos justamente ese contexto. Por ejemplo, que se trate de una estrategia para un caso laboral, en donde yo represento a la parte patronal y la parte patronal tiene suficiente prueba para demostrar lo contrario. Si no hay ese contexto, posiblemente sí obtenga una respuesta, pero un poco salida de serie o no tan específica como yo lo requiero. Entonces, es importante que demos ese contexto. Yo siempre digo, si por ejemplo usted le dice a su colega o a su asistente, ayúdeme con un escrito, esa instrucción es sumamente ambigua porque un escrito puede ser cualquier cosa, pero es diferente si yo le digo, yo necesito que me ayude con un escrito de demanda que me redacte, por ejemplo, los hechos en este orden con base a los argumentos del código de tal, a la ley tal. Es lo mismo cuando hablamos de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que como abogados estamos en ventaja porque somos muy estructurados. Al final somos muy estructurados y nosotros sabemos formular y digamos que ordenar nuestras ideas. Entonces, hablar de la inteligencia artificial es lo mismo. Tenemos que estructurar, ordenarnos y luego apretar Enter para que nos emita un nuevo resultado. La anatomía de un prompt legal exitoso, digamos, desde un punto de vista de la base, podría llegar a ser definir con precisión el rol. Ahora, aquí sí hago como un paréntesis. Que yo le diga a la inteligencia artificial que actúe como un abogado no va a significar que automáticamente se convierte en un asesor legal, sino lo que pasa es que se desbloquean ciertas características de la inteligencia artificial dentro de sus bases de datos que puede llegar a darme entonces la respuesta con un tono más profesional, con un tono un poco más técnico, con jerga legal. Ese es el desbloqueo que se genera cuando de alguna forma yo le digo que actúe como un abogado, como un experto en litigio, como un experto en contratos, como un asistente experto en redacción. Se desbloquean ciertos parámetros dentro de la base de datos y dentro de la probabilidad matemática que existe en la inteligencia artificial, pero como tal no es que entonces la inteligencia artificial está pensando como yo. Eso para que quede claro. El otro punto es aportar hechos específicos. Evidentemente aquí pues sin violar los secretos profesionales, en temas de privacidad de datos, que obviamente es un tema muy a fondo y aparte de lo que quizás vamos a ver hoy, no va a ser tan enfocado en esa parte, pero pues siempre delimitar un poco normativa aplicable, anonimizar datos en la medida de lo posible, para que después no queden, digamos, en los modelos que se entrenan con nuestros datos, ¿verdad? Etcétera. Y por último, la instrucción debe ser directa, restrictiva, digamos que evitar que use ciertas normas de ciertos países o que se base en ciertas características, que ya lo vamos a ver cómo se puede estructurar como un poquito más específico. La estructura ideal, y digo ideal porque al final la instrucción es solo el primer paso, pero no significa que después de ahí, si obtenemos un resultado muy escueto, no tengamos que seguir como chateando con la inteligencia artificial, porque podemos empezar a rectificar o a darle una línea distinta para que se vaya guiando conforme a lo que queremos. Entonces, como les decía, contexto jurídico es muy importante. Yo le digo qué es lo que necesito y bajo qué contexto. Entonces, yo aquí, por ejemplo, mi contexto es que es un contrato de servicios y es para eso en específico, mantenimiento de aires acondicionados. Descripción de la tarea. Esto voy punto por punto y aquí como un tip, cuando ustedes están en cualquier chat de inteligencia artificial, si ustedes apretan la tecla Shift Enter, él automáticamente en el chat, en vez de seguir en el párrafo continuo, lo que va a hacer es pasar a la siguiente línea. Entonces, si para ustedes visualmente es más cómodo hacer una lista, por ejemplo, uno, necesito que hagas esto, Shift Enter 2, luego esto y así, es una forma más práctica como para que a la hora de que ustedes inclusive quieran copiar ese prompt para usarlo en otra tarea similar, pues lo puedan tener como así especificado de esa forma. Instrucciones negativas. Eso es como, por ejemplo, que no se base en el derecho del common law, que no analice, por ejemplo, en mi caso, jurisprudencia de Colombia o ley de Colombia, porque pues no me va a funcionar, ¿verdad? Salvo que esté haciendo algún tipo de comparación en temas de derecho comparado, pero si no es así, la verdad es que lo único que estoy haciendo es propiciar una alucinación. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Tipos de prompts, estos son los tres tipos que, en resumen, podríamos llegar a utilizar cuando estamos en temas de inteligencia artificial.
Prompts básicos o simples son transaccionales, son a lo mucho unas quizás 20 palabras a 50, donde yo le digo, por ejemplo, identifica si dentro de este contrato hay una cláusula de penalización o resume el siguiente criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Son cláusulas, perdón, son instrucciones bastante rápidas en donde yo pues nada más necesito salir del paso con algún tema y listo. Prompts razonados son prompts en donde yo instruyo al modelo a que emule el proceso de razonamiento de una persona. Eso significa que yo le voy a dar, por ejemplo, el contexto jurídico, le voy a dar las tareas y le voy a dar todas las restricciones que ocupo de la forma más razonada posible, como si se lo estuviera diciendo a una persona que no sabe o que necesita aprender de mí. Entonces, yo le doy todos los puntos, paso por paso, y cuando la inteligencia artificial le llega ese prompt, ese input, va a empezar a desglosar cómo lo haría una persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen una instrucción, un colega, un jefe o lo que sea, nosotros vamos razonando, ok, lo primero que ocupara es eso, después sigue eso, en orden de prioridad y después eso, es lo mismo. Eso va a ser la inteligencia artificial conforme a las palabras que van a estar en el chat de la inteligencia artificial. Prompts negativos son básicamente aquellos que funcionan como una herramienta o filtro de control, que es lo que les decía. Básate exclusivamente en la legislación de Costa Rica, ignora cualquier otra fuente normativa, solo puedes basarte en este documento, en esta ley, en este reglamento. Eso es básicamente un prompt negativo en donde yo de carácter restrictivo le pongo unas limitaciones para ir evitando un poco la alucinación. Eso es básicamente un prompt negativo. Estrategias rápidas para que ustedes las empiecen a aplicar de ahora en adelante con los temas de inteligencia artificial. Hay un tema que se llama aquí One Shot Query, que es como consulta de un solo disparo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo le doy una instrucción a la inteligencia artificial, yo espero obtener un resultado de inmediato con solo esa instrucción. O sea, básicamente yo doy una instrucción y digo, ok, con esto yo espero que ya con el primer disparo yo obtenga algún tipo de resultado. El otro es una instrucción de varios disparos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo puedo darle a la inteligencia artificial un escrito de demanda que yo utilicé, quito los datos, digamos, confidenciales y le digo, ok, yo necesito que me emita un borrador con base a este texto, a este documento base. Quiero que lo emita en la misma estructura y sigo dando las instrucciones. Eso es una instrucción de varios disparos, donde yo no espero que la inteligencia artificial de alguna forma adivine el resultado que yo quiero, sino que le doy las herramientas para que vaya armándolo con varios disparos. Le doy un documento, le doy alguna instrucción y lo voy armando con varios disparos, que es un poquito más sólido a la hora de obtener como un mejor resultado. Ya algo constructivo y sostenido, la idea es que si el prompt inicial es malo, como lo decía anteriormente, o es escueto, no significa que estamos fallando, sino que simplemente hay que seguir construyendo y hay que seguir alineando la estrategia, el resultado de lo que quiero de la inteligencia artificial y pues le voy dando, ¿verdad?, más instrucciones, más contexto, más documentos, etcétera. Igualmente pasa con clarificar y profundizar. Nosotros como abogados obviamente a veces la respuesta es muy generativa, o sea, muy general y necesitamos un poquito más de especificidad. Entonces, esa clarificación, esa profundización la podemos también ir armando poco a poco. Eso es lo que le decía de el prompt de varios disparos o las instrucciones de varios disparos. Entonces, por ejemplo, yo llego y le digo, tu tarea es generar un resumen ejecutivo, un contrato, pero antes de emitir este resumen debes utilizar un ejemplo del resumen adjunto, es decir, uno que ya yo tengo en mi plantilla de borradores o documentos que utilicé. Yo adjunto el documento y después le digo, ahora resume este contrato de arrendamiento adjunto, replicando el mismo formato de resumen que yo proporcioné. Lo mismo podemos utilizar con temas de demandas, con temas de escritos, con temas de, por ejemplo, una redacción de un correo electrónico. Prueba a esta denuncia, que prueban la identidad. Perdón, es que sonó un micrófono por ahí, me distrae. Perdón, sí, como les decía, básicamente, si damos un documento borrador, podemos llegar y darle a la inteligencia artificial una herramienta para que se base en una plantilla que ya yo tengo y entonces no parte de cero
o no tenemos que partir de tener que volver a estructurar un documento y hacerlo un poco más complicado y nos quita más tiempo. Entonces es una buena técnica, siempre y cuando obviamente el documento lo permite y no vayan como pues datos comerciales o confidenciales de por medio. Por último, dentro de estas estrategias podemos usar corrección y contradicción. Por ejemplo, a veces la inteligencia artificial nos puede citar artículos que están derogados, evidentemente. Nosotros tenemos que corregirlo, decirle que nos cite la fuente, que vuelva a buscar y pues ir, ¿verdad? Contradiciendo y poniendo a la inteligencia artificial bajo un estado de estrés para que produzca un mejor resultado. Poner a la inteligencia artificial bajo un estado de estrés es básicamente decirle que se equivoca y que vuelva a intentar y buscar en la norma y así hasta que pues me dé, digamos, la fuente exacta y no me dé una fuente simplemente por dármela, porque obviamente eso es una alucinación. Tenemos también la parte de reorientación y cambio de error, que es muy importante en litigio, porque le podemos decir que no solo actúe a favor nuestro, sino que actúe en nuestra contra. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo soy la parte demandante, yo quiero que actúe, por ejemplo, como la parte demandada, o si yo soy la parte demandada, quiero que actúe como la parte demandante. Y entonces lo que hago es cambiarle el rol, decirle que se ponga en mi contra y le doy una orientación para que, por ejemplo, me ayude a pensar como la contraparte en una negociación, en un acuerdo conciliatorio, en un tema de demanda, en un tema de una reacción de algún correo, etcétera. Entonces ahí podemos utilizarla más bien a nuestro favor para, digamos que, hacer de la inteligencia artificial una herramienta predictiva. Formato y tono también lo podemos manejar. Podemos decirle que el documento va dirigido al CEO, que tiene que ser un correo simplificado, puntual, tiene que usar viñetas, tiene que usar una estructura simplificada y hacerlo así de tal forma que nos ayude a estructurar ciertos documentos que ocupan simplificación o algunos otros que ocupan amplificación más bien y que sean un poquito más extensos. Memoria contextual. Eso siempre se los explico a mis alumnos, perdón, a mis alumnos. Es como básicamente nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos una memoria contextual que son recuerdos. Cuando nos preguntan de algo, usualmente vamos para atrás y decimos como, ok, perfecto. Esto que me está preguntando, alguien me lo dijo el miércoles pasado y ya me acordé, entonces es parte de memoria contextual. Lo mismo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una memoria contextual que es consultar chats anteriores, parte de su memoria, para ayudarnos a seguir construyendo las nuevas preguntas que vamos haciendo. Esto se puede activar o se puede desactivar dependiendo de la herramienta. Si se desactiva, no hay una consulta a recuerdos, por decirlo de alguna forma, como lo haría un ser humano. Si lo activamos, hay consultas a recuerdos de temas que hablamos en el pasado. Entonces los va a recordar. Eso es lo importante y lo esencial que tienen que saber de una memoria contextual. Aspectos que pueden utilizar a la hora de plantear una instrucción jurídica, le pueden tomar una fotografía, lo pueden anotar como ustedes gusten, pero pues son muy útiles desde la perspectiva de las funciones que usualmente nosotros tenemos que hacer todos los días, que es redactar, explicar, analizar, comparar, interpretar, elaborar, ¿verdad? Todos los verbos que usualmente siempre estamos utilizando día a día, que a veces se nos pasan por alto, pero es el tipo de jerga que utilizamos para hablarle a la inteligencia artificial, inclusive pues también para hablar con colegas y decirles, hey, es que necesito que me argumentes por qué tenemos que presentar tal documento, etcétera. Pasamos a lo que es el punto 3, uso práctico de Notebook y Gemini. Aquí vamos a ver videos, pantallazos y básicamente ahora sí lo que viene siendo el uso real y básicamente a todo color de todas las posibilidades que nos va a ofrecer Notebook y Gemini. Y principalmente, aquí les digo, colegas, Notebook es fenomenal, es una de las herramientas, creo yo, más útiles para comprimir información, para navegarla y pues para muchísimas otras cosas más, de verdad que se los recomiendo. Si nunca la han utilizado, espero que después de esta masterclass digamos que la usen un poco, la exploren, tengan curiosidad, de verdad que les va a gustar. Una vez que se meten de lleno, creo que no la van a dejar. Eso, bueno, al menos yo ya no lo puedo dejar, me parece increíble. Así que pues pasamos a los ejemplos reales de Notebook. ¿Qué pasa?
Con Notebook, así como ustedes lo pueden ver y como se ve en el video, nosotros podemos analizar jurisprudencia y sentencias. Como pueden ver, hay dos documentos adjuntos en el panel izquierdo, que son resoluciones o sentencias de la Sala Segunda de mi país, que es la que analiza la parte laboral. Yo leí una instrucción y le dije que hiciera un cuadro comparativo de ambas sentencias. Y entonces, ¿qué es lo que me da? Básicamente lo que ustedes están viendo en el video. Así de forma sencilla, como ustedes pueden ver, e inclusive me cita las partes textuales de donde saca la información que me está brindando. ¿Eso qué significa? Los números que ustedes ven al final de cada párrafo, como un 10, un 23, un 1, ¿verdad? El número que esté, es básicamente la cita textual y así yo puedo comprobar de forma real, en vivo, que me está citando algo que es correcto. Usualmente con Notebook tenemos un riesgo de alucinación muy bajo por el hecho de que Notebook se basa en las fuentes que nosotros las juntamos. Eso quiere decir que, salvo que nosotros le demos una orden de buscar en sitio web, es decir, externo, como pueden ver también en el panel izquierdo, hay una parte que dice buscar nuevas fuentes en la web. Salvo que nosotros lo busquemos, ella solo va a consultar las fuentes que están en nuestro chat. Entonces, eso disminuye casi que a un 90%, 95%, lo que es la alucinación y nos permite, como bien dice el título, analizar jurisprudencia, sentencias, documentos, resoluciones, decretos, lo que ustedes se imaginen. Así que tomen nota porque de verdad que esta herramienta es increíble, es increíble. Paso a la siguiente, emisión de informes sobre jurisprudencia y sentencias. Entonces, hay algunas funciones que ya están como, por decirlo de alguna forma, automatizadas dentro de esta herramienta y nos puede emitir informes de forma casi que automática, como pueden ver en el video. Me emitió un informe de una de las sentencias que están adjuntas. Algunas de esas funciones no requieren ni siquiera poner un prompt. Otras, si nosotros queremos ser un poquito más específicos, podemos llegar y poner una instrucción que me haga un informe de ambas o que solo me haga un informe de una. Como es en este caso, si lo notan, solo me hizo un informe de una, que es la resolución 45/2017. Si yo quiero, puedo pedir de las dos o puedo pedir que haga una comparación técnica de ambas. Hay muchas posibilidades de explorarla desde esa forma. Entonces, como pueden ver, es sumamente útil para navegar y comprimir esa cantidad de información pesada que usualmente en el litigio sucede. Notebook es de las pocas herramientas que puede llegar a procesar una cantidad importante de información que es, por ejemplo, hasta 1 millón de tokens. Los tokens en la inteligencia artificial son la cantidad de palabras que puede procesar cada herramienta. 1 millón es aproximadamente, ahorita no tengo el dato exacto, pero pueden llegar a ser, creo que más de 100 páginas. Entonces, para litigio es muy buena porque no se va a perder como otras herramientas que tienen un procesamiento de palabras más corto. Entonces, cuando procesan más de la cuenta, pueden llegar a alucinar porque ya pierden como esa capacidad que tienen. Notebook está hecha literalmente para esto, para estudiar, para investigar y para tener a la mano, ¿verdad? Esta disposición de poder comprimir y resumir, comparar y todos estos temas que pues les he estado comentando anteriormente. Pasamos a verificación de citas en jurisprudencia. Como pueden ver, eso es lo que yo les comentaba de cuando me cita en las fuentes y yo me di cuenta que no está alucinando, porque eso es justamente lo que dice la sentencia, lo que dicen las resoluciones. Me está citando de forma exacta lo que dice ahí, entonces yo me estoy dando cuenta que definitivamente no voy a aparecer en las noticias como el abogado que mencionó, ¿verdad? Temas que no venían al caso y que eran alucinaciones. También podemos, como pueden ver en el panel de la derecha, crear cuestionarios, mapas conceptuales, infografías, presentaciones. Lo podemos poner a un nivel de detalle más amplio, corto, variado. Podemos personalizar un mapa conceptual con base de sentencias, con base de documentos, con base de criterios. Es bastante útil, como les decía, para este tipo de temas de litigio.
principalmente por la cantidad de información que podemos llegar a navegar. De hecho, justamente ahora estaba, antes de que empezara esta clase, leyéndome una circular de mi país, del Poder Judicial, para poder explicárselas y traerla acá. Y quería entenderla de una forma más rápida porque pues, estaba un poco ocupado viendo otros temas de mi trabajo. Lo metí en Notebook, hice un resumen ejecutivo, hice unos cuadros comparativos, me lo leí y básicamente en cuestión de unos 15 minutos ya tenía toda la información contextualizada. Entonces, esa es la capacidad que podemos y también el provecho que podemos sacarle a este tipo de herramientas. Podemos también, inclusive, poner hasta 50 fuentes en lo que viene siendo Notebook LM gratuito. Cuando utilizamos la versión de pago, si no me equivoco, me parece que esas fuentes se extienden hasta 500 o 700, para que vean la cantidad de procesamiento que tiene esta herramienta. Así que, por ejemplo, yo puedo llegar y en este caso yo tengo uno que se llama asistente laboral. Básicamente, lo que me ayuda este cuaderno, porque se le llama cuaderno, digamos, a lo que se crea en Notebook, es poder navegar las leyes de forma rápida, o sea, sin tener yo que tener que abrir el código. En Costa Rica tenemos una página que nos permite abrir las leyes de forma, digamos que de forma electrónica, pero pues hay que cargar la página y demás. Entonces, si ya yo tengo la ley actualizada y tengo mi cuaderno, yo puedo llegar y empezar a navegar aquí. Por ejemplo, como pueden ver, tengo adjunto el Código Procesal Civil, el Código de Trabajo, tengo un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es esa ley que es por ahí la tercera, tengo otra ley que es para regular el teletrabajo, etcétera. Tengo como cierta cantidad de leyes y reglamentos y decretos que se han emitido recientemente que me permiten estar al tanto un poco de cómo va desarrollándose la legislación laboral en mi país. Entonces, pueden utilizarlo con la parte laboral, con la parte civil, comercial, administrativa, a lo que sea que se dediquen. La verdad es que es bastante útil. También, como les decía, se puede navegar a la perfección nuevas leyes. Yo en este caso, hace poco acá en Costa Rica se emitió un nuevo proyecto de ley, o más bien ya ley, esta ley de franquicias, y lo que hizo fue básicamente regular un poco el tema de las franquicias porque no lo teníamos regulado, simplemente pues se trataba como la costumbre, como lo que se había creado con base al Código de Comercio. Ahora tenemos una nueva ley. Yo quise estudiarla, navegarla rápido, entenderla un poco más y con base a la presentación que hice con inteligencia artificial en Notebook, básicamente redacté un post que es el que está a la derecha, que es el que publiqué en mi LinkedIn. Y esa presentación, como pueden ver, acá de 15 páginas, es esta misma. Y bueno, me había metido una presentación anterior a esta, pero no me había gustado, entonces volví a meter otra como para cambiar un poquito el formato, leí otras instrucciones y básicamente salió esto, que me pareció genial para resumirlo y para personas que no habían leído la ley. Yo quise hacer el post para poder, digamos que, informarlos y para que supieran como los aspectos esenciales y principales que tenían que saber como de esa parte. También podemos utilizar esta herramienta como due diligence documental. ¿Eso qué significa? Podemos hacer una debida diligencia y comparación de varios documentos. En este caso, yo estoy muy dedicado a revisión contractual pues, en mi día a día y tengo que estar revisando ciertos temas corporativos. Entonces, yo llegué y elaboré este prompt, le dije, elabora un informe comparativo de ambos contratos. Necesito que saques partes del contrato, montos, plazos, etcétera. Y básicamente lo que me hizo, creo que no junté la comparación que me hizo, pero bueno, básicamente lo que sucede es que me hace un cuadro comparativo y me dice, ok, este contrato dice esto, que es el primero, y el segundo dice esto, y me lo hace en un cuadro tipo Excel dentro del mismo cuaderno. Me disculpo que no junté el pantallazo, creo que se me quedó por fuera, pero bueno, lo pueden utilizar de esta forma, utilizando o subiendo más bien varias fuentes y diciéndole que realice un informe comparativo. Esto nos ayuda, evidentemente, a poder tener o aterrizar, digamos, ciertos documentos que ocupan un análisis comparativo, como por ejemplo, qué tiene este documento que no tiene este otro, porque aquí hay un riesgo y por qué aquí no hay un riesgo, qué varía, ¿verdad?, de un documento a otro. Entonces podemos utilizarlo para jugar como desde ese plano.
Pasamos a Gemini, que es la segunda parte de este masterclass práctico. ¿Cómo podemos utilizar Gemini? ¿Cómo le podemos sacar el mejor de los provechos? Por ejemplo, en mi país hay una entidad que regula temas del consumidor. Nosotros tuvimos hace poco un caso donde tuvimos que negociar un tema de un acuerdo conciliatorio y yo decidí, pues para no perder tanto tiempo haciendo la base del documento, porque pues no teníamos como tal una plantilla, yo dije, ok, voy a redactar un acuerdo conciliatorio con inteligencia artificial. Evidentemente, los detalles por ejemplo, la persona consumidora, mi empresa, la empresa que represento y demás, yo voy llenando el monto que vamos a negociar, el número de expediente y pues ahí le voy dando forma. Obviamente, tampoco todas las cláusulas quedan así como vienen. Yo algunas quizás no me parezcan, algunas otras sí, algunas les modifico su redacción para que tenga un poquito más de adaptación a mi jurisdicción y a lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Obviamente, y para que no sean tan robótico y tan fuera de contexto. Y como pueden ver, este acuerdo conciliatorio es un documento real. O sea, yo todo lo que les voy enseñando acá son casos prácticos reales que yo aplico en mi día a día y que literalmente todos estos ejemplos yo los he utilizado y es porque de verdad que sí le saco bastante provecho en algunas tareas que podrían quitarme mucho tiempo y que, digamos, me hacen más eficiente. Yo procedo a irme a la inteligencia artificial. Como pueden ver, incluso en este caso no hay ningún tema digamos, de privacidad de datos, no hay ningún tema confidencial que yo haya anotado dentro del prompt, porque simplemente yo pedí una base de un acuerdo conciliatorio. Como pueden ver, hay espacios para rellenar, que al final yo agarro nada más esto, lo paso a mi documento Word y yo empiezo a tomar esta base como parte de lo que tengo que redactar. Y al final quedó este documento, que es un acuerdo conciliatorio, y pues, como pueden ver, fue parte de lo que se puede sacar con Gemini. También, como parte del litigio, obviamente se tienen que emitir propuestas de servicios profesionales, ¿verdad? Cuántos honorarios se van a pagar antes del inicio del proceso, después del inicio del proceso, en qué etapa nos encontramos, etcétera. Entonces, con este simple prompt, con esta instrucción, yo obtuve este marco de propuestas de servicios profesionales, como pueden ver, bastante sencillo, pero útil. Este documento, básicamente, como Gemini está conectado al Google Workspace, que es Google Docs, que viene siendo una copia de lo que viene siendo Word, que es de Microsoft, el documento me lo emite de una vez para editar. Entonces yo simplemente empiezo a editarlo y le voy poniendo los montos, el porcentaje. Esta fue una propuesta de servicios para una inscripción de marca, como pueden ver por acá, que me tocó presentarla a un cliente. Y pues así de sencillo, yo básicamente me quité creo que hasta media hora, una hora de tener que redactar un documento desde cero. Obviamente no siempre viene el resultado como queremos, a veces hay que darle un poquito más de forma o editar algunos puntos, pero sin duda eso nos ahorra algunos minutos y también un poquito de estrés de estar partiendo de cero, ¿verdad? En plantillas que quizás no tenemos o no hemos creado y que pues todavía estamos en esa construcción. Otra parte son los asistentes personalizados de Gemini, que en este caso son, digamos que pueden ser lo que queramos, literalmente lo que nos dé la imaginación. ¿Por qué? Porque como pueden ver en la parte derecha del video, yo tengo un asistente de litigio que en este caso lo creé para esta masterclass, pero como pueden ver también tengo otros tipos de contratos notariales, de protección de datos, laborales. El punto aquí es describir la función que va a cumplir este asistente personalizado. Y lo bueno es que una vez que le damos esa función, no tenemos que estar repitiendo la instrucción, porque nada más empezamos a chatear, a hablar con este asistente. Y de igual forma, si ocupáramos cambiar la descripción, lo podemos hacer. Si, por ejemplo, se nos olvidó poner que se basara en la legislación de Colombia, lo podemos cambiar. O si se nos olvidó agregar una fuente y que tuviera de fuente, por ejemplo, la ley del consumidor, la ley de protección de datos, lo podemos agregar y le podemos dar actualizar para que se actualice. Entonces, es una forma muy práctica y creo yo sencilla para
lograr como ese tipo de asistente, pues casi que robótico y pues no necesariamente significa que no vaya a alucinar. Repito, siempre hay que estar revisando como todo lo que va produciendo o emitiendo la inteligencia artificial, pero sin duda alguna es un acompañante que es clave y nos puede ahorrar un poquito más de tiempo en algunas tareas que nosotros podemos ir notando que sean repetitivas o que nos pueda ayudar como desde un punto de vista más general. Pasamos a asistencia en estructura de escritos y argumentos jurídicos. Ese es el asistente personalizado que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior. Esto es básicamente lo que generó cuando yo le di una instrucción de que me ayudara a emitir un escrito de demanda. Obviamente podría estar incorrecto, ¿verdad? Todos sabemos que depende del país en el que estemos ejerciendo. Los escritos tienen como cierta estructura ya fija, ¿verdad? Adecuada al tribunal o al lugar donde tengamos que presentarlo. Entonces, todo eso pues hay que tomarlo en consideración, pero sin duda alguna, si partimos de que, por ejemplo, le damos un borrador base a este asistente, nos puede llegar a armar no sé cuántos escritos que tal vez ni siquiera necesiten edición, sino que ya de una vez no lo arma. Inclusive podemos decirle que con base al documento que está junto en la fuente de este asistente, rellena por ejemplo, el escrito con los siguientes datos y yo nada más los voy anotando y le voy dando forma poco a poco. O también inclusive le puedo decir que me ayude a optimizar la redacción de algunos puntos porque me parece que está un poco escueto o que es un poco débil. Entonces puedo jugar con todo eso y puedo utilizarlo para lo que mejor me convenga. Literalmente hasta puedo crear un asistente para que sea mi coach profesional o mi entrenador o mi psicólogo o lo que sea. Pueden ser tan creativos como quieran. Obviamente para temas jurídicos pues siempre hay que irlo cerrando, darle forma y tener las fuentes adecuadas para que no alucine tanto. También podemos hacer el tema de trabajar una plantilla directo en el chat de Gemini. En este caso, yo le dije que tomara un escrito de demanda laboral que tenía en mi Google Drive, que es como donde se guardan los documentos en Gmail, y literalmente lo trae al chat. Entonces, como pueden ver, ahí dice escrito de demanda laboral porque es el documento base que agarró y me lo trajo al chat. Entonces, es una forma de trabajar. Podemos ser tan eficientes y tan creativos como queramos desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista de redacción. Yo creo que Gemini nos ayuda mucho en la parte de asistencia a la redacción y estructuración. Hay que tener cuidado así en la parte de que tal vez no cite leyes y demás, porque creo yo que no sería la mejor herramienta para hacer esto. No quiere decir que no lo podamos usar, pero pues sí hay que tener más cuidado. Acordarnos que las inteligencias artificiales no están actualizadas al día de hoy, sino que tienen como un rezago de unos meses para atrás. Usualmente 2025 para atrás son las bases de datos que están actualizadas, no están actualizadas como a hoy, 26 de mayo de 2026. Entonces, eso para que lo tengan en consideración, porque pues sabemos que las leyes, decretos y demás se pueden derogar o pueden no estar como al día. También podemos crear una nueva plantilla. En este caso, yo le dije que creara un nuevo correo electrónico y me generó esta plantilla, que inclusive yo le dije que me la diera para editar de una vez. ¿Y qué pasa? Básicamente eso. Me lo estructura de forma tal que me da un saludo introductorio, una actualización del expediente laboral. Yo quiero comentar al cliente cómo va la estrategia o qué vamos a hacer, cómo va a estar, ¿verdad? El tema, qué ha avanzado. Entonces, si tal vez ese día ya la mente no me da o no sé cómo estructurar ese correo electrónico, inclusive puedo llegar y hacer esto y partir de una plantilla y empezar a llenarlo con los datos tal vez del caso, del expediente judicial y demás para dirigírselo al, al correo del cliente. También podemos optimizar redacción jurídica. En este caso, bueno, creo que ahí lo pasé muy rápido dentro del video, pero ahorita se vuelve a repetir. Yo puse un texto muy corto y le dije que por favor me ayudara a optimizarlo, es decir, que lo ampliara, que lo hiciera más complejo, que le agregara, eh, digamos que texto, que le agregara carne, decimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le agrega básicamente un poco más de contexto, de complejidad, diría de alguna forma de jerga legal. Entonces,
¿Es alguna idea, digamos, de cómo podríamos también sacarle provecho en la parte de litigio, principalmente que se basa mucho en estructuración y redacción, ¿verdad? Pues de todo lo que conlleva un escrito, correos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que puede llegar a conllevar la parte de litigio para un abogado en estos casos. Esto lo agregué de hecho ahora en la tarde porque me parecía muy interesante poder darles como un punto de vista de qué ha hecho el Poder Judicial nuestro y ya con este último punto termino para que finalicemos en aproximadamente unos 5 minutos y podemos pasar a las preguntas si es que pues hay alguna. El Poder Judicial de Costa Rica reguló, digamos, de alguna forma el uso de inteligencia artificial para lo que vienen siendo los jueces, para las personas juzgadoras. Porque usualmente cuando hablamos de inteligencia artificial hay un tema que se llama Shadow AI, que significa utilizar la inteligencia artificial en las sombras. Eso quiere decir que si estoy en una empresa o si estoy en una institución pública, nadie me dice cómo utilizar la inteligencia artificial, ni qué consecuencias tengo, ni cómo puedo utilizarla, ni cómo asegurarme que un resultado es seguro, etcétera. Usualmente utilizamos la inteligencia artificial desde un punto de vista en lo escondido. Nos vamos a una cueva y empezamos a utilizarla sin que nadie nos diga cómo utilizarlo de forma correcta. Eso es lo que el Poder Judicial quería evitar en este aspecto con esta circular. Y lo que nos viene a decir, en este caso, el objetivo, digamos, de esta circular es establecer como unas directrices para que las personas juzgadoras, y bueno, y no solo personas juzgadoras, en este caso también me equivoqué, para todos los despachos y las oficinas correspondientes al Poder Judicial, que en este caso inclusive es para defensa pública, ¿verdad? Litigantes en la defensa pública, Ministerio Público en Costa Rica, juzgadores, el OIJ en nuestro caso es la policía, digamos, que investiga más a fondo los casos, que se mete de lleno en peritaje y demás. Entonces, esta circular va dirigida a todos esos funcionarios que pueden llegar a utilizar dentro de su trabajo de oficina la inteligencia artificial. Entonces, la idea es que las personas entiendan que esto es un asistente, un instrumento de apoyo y no un criterio definitivo cuando solicitamos su ayuda. Eso es algo muy importante que vino a destacar esta circular. Y básicamente es que el principio rector también, nosotros no podemos delegar responsabilidad. En otras cumbres, en otras clases que he dado, en otros cursos, siempre les digo, al final el abogado, si quiere decir que está utilizando inteligencia artificial, pues bien, me parece que es lo adecuado y lo que debería hacer por ser transparente. Y si no lo quiere decir, pues está bien también. Pero la delegación de la responsabilidad profesional, sea que se equivoque la inteligencia artificial o no, no se puede delegar. O sea, al final, si citamos jurisprudencia o temas que fueron alucinaciones, la responsabilidad es del profesional. No hay una forma de, digamos, desaparecer eso. Entonces, si la vamos a utilizar, nada más hay que ser conscientes de utilizarla de una forma responsable. Estos son los 3 puntos que regula esta circular. Empiezo con el punto 1, que es responsabilidad humana y rigor jurídico. Básicamente lo que nos dice es que la persona que firma, ¿verdad?, el documento y tiene bajo su responsabilidad esa supervisión como parte de sus funciones, es importante que sepa que la inteligencia artificial no tiene fe pública ni autoridad alguna para llegar y decidir sobre nosotros como seres humanos. Importante también que menciona el tema de alucinaciones, que se tiene que estar corroborando la información para verificar si es real o no, si son datos falsos o citas inventadas, ¿verdad? Calidad de los prompts también, obligatorio, como les decía anteriormente, y por eso les decía, no podía saltarme la parte introductoria de inteligencia artificial. Es importante siempre decir la normativa que aplica a la jurisdicción, el contexto jurídico, porque al final esa calidad de la instrucción nos va a ayudar un poquito a disminuir como esa alucinación que usualmente la inteligencia artificial tiene. Y básicamente la independencia, no comprometer la imparcialidad judicial, que al final eh, un autor de nuestro país decía también que hay que tener mucho cuidado porque los juzgadores, los jueces pueden llegar a pensar como la inteligencia artificial y independizarse de su intelectualidad humana. ¿Por qué? Porque entonces si la inteligencia artificial empieza a decirnos que
este caso usualmente se lleva a favor del trabajador, ya el juez va con un sesgo y empieza a tener sesgos y dice, ok, pero es que las bases de datos me dicen que esto tiende a tirar a ese lado. Y entonces la persona juzgadora, por poner un ejemplo, ya no empieza a forjar su criterio como ser humano, como parte del derecho, sino que empieza a alegar su responsabilidad en la probabilidad del caso. Entonces, eso puede llegar a pasar, que no es lo ideal, pero es parte como de lo que viene a regular esta circular de inteligencia artificial en el Poder Judicial. Viene otro punto importante que es la privacidad y protección de datos sensibles. Al final, como abogados, nuestra profesión se basa en el secreto profesional. Eso es como, creo yo, de lo principal, por lo que a veces en nuestra profesión es complicado introducir herramientas de inteligencia artificial, porque estamos con una barrera o un marco normativo ético a veces muy estricto que nos impulsa a tomar medidas más trágicas, de alguna forma, que otros tal vez profesionales que no tienen como esa barrera, no tienen ese obstáculo y pues nosotros sí como abogados, ¿verdad? Como operadores jurídicos. Entonces es importante la configuración de la privacidad. Lo que nos dice circular es que, por ejemplo, hay modelos de inteligencia artificial que permite deshabilitar el reentrenamiento de modelos. Importante que Gemini puso esta opción hace poco en una actualización que hizo la plataforma. Entonces, ¿se puede desactivar el reentrenamiento de modelos en Gemini? Sí, pero igual siempre hay recolección de información por un plazo de 72 horas. Eso quiere decir que no se reentrena el modelo, pero lo que queda en el chat se resguarda por un plazo de 72 horas. Eso para que lo tengamos en consideración. Tratamiento de datos, importante anonimizar, es decir, si la empresa se llama empresa Nanotech o empresa tecnológica de tal, ponerle empresa A y anonimizar, por ejemplo, la información. O si viene una cédula o un número identificador, poner pues cualquier número inventado que no permite identificar esos datos confidenciales. Excepción, por ejemplo, dentro de este tratamiento de datos es parte de que se sepa y se garantice que técnicamente los datos no van a ser compartidos ni usados fuera de la institución, sino de lo contrario no debería utilizarse esa plataforma. Uso de servidores locales, por ejemplo, se restringe el uso de servidores, perdón, ante dudas de privacidad, digamos, con estas herramientas, el tema es que no se utilicen los servidores locales del Poder Judicial. Eso es lo que quiere decir más o menos esa parte, esa última parte. Por último, está la transparencia y rendición de cuentas, que lo que viene a decir es que se tiene que decir en los expedientes cuándo se está utilizando inteligencia artificial, cuál es la empresa proveedora, la fecha de uso, explicaciones del por qué y para qué y cómo se amplió, perdón, cómo se empleó. Entonces, eso también nos viene a dar un panorama de un tipo de uso de inteligencia artificial responsable, porque ya no solo lo utilizamos deliberadamente y a diestra y siniestra, así como queramos, básicamente, sino que ya hay una responsabilidad frente al usuario, frente a por ejemplo, a los abogados litigantes, de que el servidor judicial llegue y diga todas esas especificaciones en el tema de expedientes judiciales. Entonces, básicamente, también esto lo que quiere decir es que no hay forma de delegar una responsabilidad a un robot. O sea, no, el robot no tiene derechos reales ni tiene ningún tipo de responsabilidad civil. Lo tendrá la empresa desarrolladora, quizás, si hablamos de Google o si hablamos de OpenAI, que son pues, las empresas que están detrás de estos monstruos de inteligencia artificial. Pero las responsabilidades administrativas, civiles y penales siempre van a recaer en la persona servidora. Y pues el control de sesgos, que es lo que hablábamos, de tener cuidado en que se reproduzcan estereotipos de género, de raza, o de irse mucho a un lado con respecto a algún tipo de sentencia o resolución que va como muy a favor del patrono, del trabajador, o de la empresa demandante o la empresa demandada. Entonces, es un poco el panorama de lo que el Poder Judicial de Costa Rica ha hecho. Yo les puedo pasar la circular después con mucho gusto, se la puedo pasar a Lina para que se la comparta a ustedes y pues para que también la tengan ahí como un tipo de derecho comparado y en caso de también de que quieran utilizarla como parte de un análisis en otras clases o como tal, pues para generar algún tipo de investigación académica. Con todo gusto se los puedo pasar. Y pues básicamente ese es casi que el final. Lo que quería decirles por acá es que pronto va a salir el libro de Derecho en tiempos de inteligencia artificial. Va a salir en la editorial de Costa Rica.
No sé si estará a la venta de forma digital en otros países, eso lo puedo consultar después, pero va a ser un libro y yo creo que el primero de Centroamérica, por lo menos que hable desde un punto de vista de derechos de tiempos de inteligencia artificial, pero no solo desde litigio, sino desde de otras ramas, desde la parte corporativa, desde la parte administrativa, laboral. Habemos, me parece, tres autores en este libro, coautores, que hablamos desde nuestra perspectiva y desde nuestro nicho. Entonces va a ser muy interesante. Yo lo voy a estar compartiendo posiblemente en mis redes. Si mal no recuerdo, creo que este mes ya se imprimía y el lanzamiento, no recuerdo cuándo va a ser, creo que el próximo mes, pero pues cuando esté por ahí yo les puedo avisar, igual puedo avisar a Lina para que se los informe en caso de que tengan alguna duda o que quieran comprar el libro y leer un poco de este tema. Va a ser, yo creo que muy útil a nivel de Latinoamérica y sin duda yo creo que parte va a ser una fuente completamente para la parte de la investigación jurídica. Los invito también a un seminario que va a haber justamente el jueves, literalmente a 2 días de hoy, donde voy a estar hablando de un seminario de Gemini Notebook para abogados. Esta parte es un poquito más enfocada en el ámbito corporativo, no tanto de litigio como lo fue hoy, que quería más enseñarles desde la práctica de litigio. Esta va a ser un poquito más corporativa y pues más extendida, va a ser de 2 horas y va a ser pues similar en este concepto de ver videos, de ver pantallazos y demás. Si están interesados, pues hay un código de descuento que es Andrei 5, pueden escanear el QR y pues de verdad que muchísimas gracias por el tiempo y espero no haberlos aburrido y también espero que se vayan con más respuestas que consultas en este caso. Muchas gracias y básicamente eso sería. Gracias, Lina, por la invitación y pues a todos los que están por acá presentes. Mi querido doctor André Yulate, un placer haber compartido con usted este espacio académico que, como les digo a todos los estudiantes siempre, las masterclass son espacios extracurriculares de profundización prácticos, donde podemos traer a colación temas que son novedosos, pero más allá de la novedad, temas que estamos utilizando, temas que estamos implementando en el ejercicio del derecho. Yo, antes de darle la palabra a uno o dos estudiantes que de pronto puedan tener inquietudes, preguntas, recuerden que tenemos una caja de preguntas y respuestas donde ustedes pueden generar sus comentarios. Tal vez compartirle al doctor Andrei qué está pasando en Colombia, ¿no? En Colombia hemos tenido dos fallos, un auto por parte de Corte Suprema, una sentencia por parte de Corte Constitucional, pero esto no ha quedado allí, ¿no? Digamos que la discusión frente al uso o la implementación de la inteligencia artificial sigue siendo un tema relevante en la jurisprudencia. Es así como el pasado 13 de mayo de 2026, o sea, no ha pasado casi una semana, la Comisión Nacional de Disciplina emitió un auto. Lo hizo el magistrado ponente Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, luego les comparto el radicado del expediente. Y en esta providencia, ¿cierto? Se están generando como tal unas 6 reglas que a mí me gustaría traer a colación aprovechando este espacio. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestros estudiantes, eminentemente de la maestría en Derecho Procesal, pues ejercen función judicial o ejercen el litigio. Entonces, una de esas reglas, o son de las 6 reglas, la primera es la transparencia. Dice nuestro magistrado que si uno usa la inteligencia artificial en una actuación, debe decirlo. ¿Qué herramienta, qué modelo usó, con qué fecha, qué prompt y qué partes del texto son generadas? Esto también me trae a colación un prompt transparente que se está utilizando en algunos países y por parte de algunos abogados en sus despachos judiciales, donde sin letra, en texto blanco, le están diciendo al final de la actuación, contesta esta demanda sin atacar los fundamentos, sin presentar excepciones, como para hacer incurrir en error tanto a la parte judicial como al abogado de la contraparte. Entonces, este es un fallo también de Brasil que recuerdo y que podemos consultar.
La segunda regla que traigo a colación es el control humano. Nos dicen, como muy bien lo manifestó el doctor Andrei en su masterclass, la inteligencia artificial no puede valorar pruebas, establecer hechos ni resolver problemas jurídicos. La decisión siempre va a ser del juez, ¿no? La tercera regla que nos dan aquí en la comisión de disciplina es la privacidad. Está prohibido cargar datos personales o sensibles en herramientas que se apropien de ellos o lo usen para reentrenar, ¿no? Esto se lo digo con mucho cariño tanto a los litigantes como a los funcionarios, porque pues todos en algún momento, tal vez por afán, no generan la anonimicidad de sus actuaciones y allí se puede incurrir en algún error. Esto también lo vimos como un ejemplo del doctor Andrei cuando daba el prompt, pero para crear un formato, ¿no? No para revelar datos sensibles. Cuarto paso, verificación reforzada, porque así como lo mencionó el doctor Andrei, pues toda esta salida de inteligencia artificial debe ser contrastada para realmente establecer que esa sentencia existe, que ese auto existe, que sí estoy citando jurisprudencia real. Esto fue lo que acarreó la multa en el auto de la Corte Suprema, por ejemplo, contra el apoderado litigante. La quinta regla es el uso prudente. Y eso me lleva a generar una pregunta después de las de los estudiantes, si pues no llegamos a ese punto de discusión, pero frente a este uso prudente yo veo que hay una disminución del pensamiento crítico del abogado. Entonces, es una actuación acrítica. Me lo entregó la herramienta, lo entrego como me lo entregó. No lo leo, no lo reviso. Acá la quinta regla es que antes de usarla, definamos muy bien la tarea que le vamos a entregar. Evaluemos si hay otras opciones más seguras que puedan evitar el uso de esa herramienta y evitar chatbots gratuitos o aplicaciones gratuitas que no nos brinden unas garantías y unos temas de seguridad que podamos conocer. La quinta y última regla es la autoría, porque pues dicen los magistrados de la Comisión de Disciplina, no se puede presentar como propio lo que generó la inteligencia artificial. Así la responsabilidad caiga profesionalmente, como muy bien lo dice el doctor Andrei, y acá lo compartimos entre naciones, es de la postura latinoamericana. La responsabilidad por el ejercicio de la profesión sigue siendo del abogado, pero eso no implica que no digamos o faltemos a la verdad cuando usemos esa inteligencia artificial. Hay que identificarla y diferenciarla de, por ejemplo, otras fuentes que podamos estar consultando frente a ese mismo tema. Entonces, con esas breves reflexiones, mis queridos estudiantes, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que generar. Yo voy a mirar acá sus cajas de preguntas de chat. Manuel, ya te voy a habilitar. Regálame un segundo. Ya, puedes intervenir. Muchas gracias, doctor Ulate. Primero que todo y lo más importante, pura vida. Una pregunta, yo utilizo también mucho Notebook LLM para mi trabajo y me he encontrado con dos problemas. El primero es que cuando subo alguna fuente que contradice algo de alguna fuente anterior, Notebook empieza a entrar en crisis, empieza a alucinar. Entonces me toca hacer un control de calidad. O sea, me he encontrado haciendo controles del output muchísimo más tiempo y llegué a la conclusión de que es el mismo esfuerzo que me toma simplemente pues yo hacer mi análisis y sacar mis documentos, mis outputs, etcétera. Esa es la primera pregunta, ¿cómo usted maneja eso? Y la segunda es, ¿cómo usted ha encontrado alguna manera de automatizar el cargue de fuentes? Un ejemplo, yo tengo reuniones en mi trabajo y pues Gemini hace transcripts y grabaciones y luego me toca subirlas manualmente, una por una. Si se me olvida subir una, pues entonces queda un hueco ahí en la información y también es un trabajo manual. ¿Cómo suplementa usted esas dos cosas? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. El primer punto sobre que se contradicen las fuentes puede llegar a pasar. Eso la verdad es que no, aunque es una muy buena herramienta,
pese a que se basa en nuestras fuentes, igual puede llegar a alucinar. Entonces, su porcentaje de alucinación es menor que otras herramientas, pero no significa que no pueda llegar a pasar. No me ha sucedido, quizás porque no he hecho el ejercicio como tal que estás haciendo, que me parece excelente. De hecho, pues lo voy a probar para quizás después comentarle a Lina si hay alguna solución sobre ese problema en la plataforma. Y sobre el segundo punto, que no se te suben las fuentes de forma automática, mira, no tengo la respuesta en ese momento, pero pues igual con mucho gusto puedo llegar y averiguar en la plataforma si hay algún método de automatización como tal para que se suban en los cuadernos. Si bien recuerdo, ahorita Gemini sí tiene la posibilidad de explorar los cuadernos directamente en Gemini sin tener que entrar a Notebook. Entonces, podría ser algún tipo de solución. Lo que no sé es si del todo se puede automatizar, pero pues yo me dejo la tarea y pues con gusto intento resolvértela después por medio de Lina. Gracias, doctor. Con gusto. Y veo que tenemos otra mano levantada que es de Albeiro Ulloa. Ya con esta intervención posteriormente, pues daríamos por culminado nuestro espacio. Entonces, Albeiro, regálame un minuto. Ya, puedes intervenir. Muchas gracias, doctor Ortegón. Muchas gracias, doctor Andrei. Excelente conferencia. Una pregunta dentro de su Gracias. experiencia y dentro de la irrupción que establece la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho, ¿cuáles cree que son las nuevas competencias que necesita los abogados de hoy? ¿En qué se tienen que focalizar específicamente? ¿Qué exige de nuevo en competencias específicas el ejercicio del derecho por parte de nosotros los estudiantes? Buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta porque está muy buena. Está como pregunta de doctorado. Creo yo que las nuevas competencias que tienen que tener los abogados y por lo menos desde el punto de vista de Costa Rica ha sido un poco difícil porque la formación todavía sigue siendo muy tradicional. Por ejemplo, estos espacios y muchas gracias a Lina por este espacio, pero esos espacios usualmente son extraordinarios de la formación académica, por lo menos en Costa Rica. No tenemos un curso o algún tipo de, ¿verdad? De formación sobre inteligencia artificial si no es de pago, si no es por medio de otras plataformas. Entonces, lo primero es que la base de la formación académica pues debería cambiar pronto, muy pronto. Lo segundo es que si no tenemos esa formación académica, yo, por ejemplo, cuando la primera vez que me mencionaron temas de inteligencia artificial, trabajaba con una colega y una socia, en ese momento yo era junior, y me acuerdo que me dijeron como no le enseñen a él eso de inteligencia artificial, como diciendo, no va a ser necesario. Evidentemente yo no me quedé quieto y empecé a explorar un poco estos temas. Lo importante siempre es primero empezar por explorar y autoeducarse sobre estas plataformas. Lo segundo, llevar algún tipo de curso. Si, por ejemplo, no estás entendiendo muy bien los conceptos o realmente no te queda claro cómo podrías mejorar, llevar una certificación. Yo llevé una y bueno, adicionalmente también empecé a utilizarlo en mi trabajo diariamente. Ahí es donde le he sacado el mayor de los provechos. Y si te hablara del derecho del futuro, te diría que se va a basar en protección de datos, ciberseguridad y la forma en la... Y te pongo un caso internacional. El gerente de Ford, de la marca de carros, su gerente legal, Stephen Crowley, le preguntó a sus asesores externos y les dijo cómo ustedes están utilizando la inteligencia artificial a mi favor, o sea, a favor de la empresa, y cómo están minimizando el gasto de recursos a mi favor también. Entonces, la pregunta ni siquiera fue, ¿están utilizando no inteligencia artificial? Sino que él ya asumió que se estaba utilizando y básicamente les dijo cómo es que esa forma en la que ustedes lo están utilizando o cómo lo están utilizando, cómo eso me está beneficiando a mí. Entonces, podemos ver un cambio de panorama donde ya la expectativa no es si la vamos a aprender o no, más bien es que la tenemos que utilizar.
Entonces, todos estos paradigmas y esas preguntas que se van haciendo a nivel de otros países, e inclusive otros abogados que los van planteando, asesores externos, es lo que nos viene a aterrizar en que estos que estamos teniendo no son un lujo, sino más bien son necesarios. Y pues para cerrar es que explores, la utilices y sobre todo también entiendas las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial, tanto éticas como de datos confidenciales, secreto profesional y demás. Al final la inteligencia artificial, y esto se lo digo a mis estudiantes, eh, de alguna forma sí podemos regular lo que quizás haga falta, pero al final es una intersección de distintas ramas del derecho. Al final está la protección de datos, está el tema de la ética profesional. Entonces, cada país tiene su código de éticas para abogados, cada país tiene su ley de privacidad de datos. Entonces, ¿qué es? Entender un poco de todo, como eso es como una receta, esto es como ¿verdad? Cuando hacemos un mix de condimentos y entender cómo eso se desarrolla en nuestra práctica jurídica. Es un poco de lo que te puedo dar como en esa orientación. Muchas gracias, mi querido doctor André Ullate. Yo sé que tenemos muchas más dudas, inquietudes, pero como lo había anunciado y por temas de tiempo y coordinación y otras obligaciones, mis queridos estudiantes, damos por terminado la masterclass el día de hoy. Esperamos estar anunciando prontamente la clase que vamos a tener en el mes de junio. Y pues agradecerles a los demás estudiantes de otros programas de la Escuela de Derecho y Gobierno, egresados y docentes también en su conexión y su acompañamiento. Gracias, doctor Andrei, y éxito en lo que viene en esta formación de Tirant Prime también. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los estudiantes que están por acá. De hecho, también les voy a compartir una guía de prompts que armé para esta masterclass, que lo voy a compartir Perfecto, a ti, Lina, para que se lo compartas a los estudiantes y pues claro para que que lo sí. mantengan por ahí. Y no, de verdad, muchas gracias y pues que tengan una feliz noche. Que estés muy bien. Hasta luego. Un abrazo a todos.